Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día 1 de mayo. Aprovechamos de saludar a todos los trabajadores del país. Yo diría especialmente a la mujer trabajadora que le toca un poco más difícil, ¿no? Saludos para todos los que hacen posible que El Salvador se sostenga o trate de sostenerse con lo que es el esfuerzo que significa trabajar para uno, pero también ayudando al país. Todo trabajador colabora con el país. Obviamente, como todos los 1 de mayo, hay marchas, hay discursos, muchas veces discursos no exactamente dentro del tono normal, un poco más subidos, los dirigentes políticos se comprometen más, hay un discurso un poco más de lucha de clase, lo que es normal por estos días. Desgraciadamente, de repente hay algún tipo de daño en la propiedad. Hoy día un vehículo de Tele2 fue totalmente pintado. Muy lamentable. Mi idea esta noche, y por cual cité a mis invitados, es reflexionar sobre la situación del trabajador en el país. Hemos avanzado, no hemos avanzado. ¿Qué es lo que hay que decir en una fecha como esta y para dónde deberemos proyectarnos? Tengo 3 importantes invitados. Todos ellos son dirigentes sindicales del país que presento inmediatamente. Israel Montano, secretario general de Andes 21 de junio. Buenas noches, Israel, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Un saludo para todo el pueblo salvadoreño. En su día felicitar a los trabajadores y trabajadoras del Salvador y un saludo para mis compañeros panelistas. Alcides Gómez, secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales. Buenas noches, Alcides. Pues también le quiero agradecer que nos invite a estas charlas, porque es importante que la población conozca otra opinión diferente de lo que normalmente a través de las fuentes oficiales se conoce. Saludo a los trabajadores y a mis compañeros acá que vamos a estar esta noche. Rolando Castro, secretario general de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM. Buenas noches, Rolando. Bienvenido. Un privilegio, como siempre, don Nacho, estar compartiendo con usted este set. Y bueno, y también un privilegio con mis compañeros acá, estar con el mayor de los gustos, tratar de aclarar todo tipo de conceptos y especialmente hablar del tema hoy que es primordial para la clase trabajadora. Y por supuesto, un saludo muy especial a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Israel, ¿cómo viste esta celebración? ¿Qué te parece el momento que estamos viviendo? ¿Crees que fue bien traducido en el discurso del presidente de la República? Bueno, quizás es necesario, antes de irme al fondo de la pregunta que tú me haces, hacer quizás una reflexión brevísima, que el mundo se ve a veces de varias perspectivas, de acuerdo a la concepción que tenga cada individuo, así ve el mundo, así ve la realidad. Porque la realidad tiene una lectura, la cual nosotros debemos aprender a hacerla, ¿verdad? A leerla en su momento oportuno. Entonces pienso que, en primer lugar, ¿verdad? La actividad de hoy es una actividad mundial, ¿verdad? Conmemoramos los héroes de Chicago. 131 años, ¿verdad? De 1886, ¿verdad? Y la gesta heroica de ellos no fue en vano, ¿verdad? Se decreta el 1 de mayo como el Día Internacional de la Clase Trabajadora y en el mundo se celebra. Todos los países del mundo hay conmemoraciones y El Salvador no está aparte de ello. Entonces en El Salvador habemos un grupo de dirigentes del movimiento social, del movimiento sindical, ¿verdad? Y especialmente nosotros en el movimiento magisterial, que hicimos una convocatoria como dirigentes para planificar la celebración de ellos. Ahora que ya escuché previo al programa
decir que es la marcha convocada por el FMLN. Yo quiero decirles que el FMLN participa, respalda, apoya a los trabajadores en su marcha, pero la convocatoria oficial de los y de las trabajadoras la hicimos nosotros. A mí me consta porque he sido uno de los que hemos estado preparando, haciendo los preparativos, ¿verdad? De dónde va a salir. Se tomó la decisión de salir de 3 puntos importantes y hacer 3 marchas, porque ya en la cantidad de compañeros, trabajadores y trabajadoras que llegan, ya no se da, no se puede, no podíamos. Antes que salieran los últimos bloques, había terminado el acto principal en Salvador del Mundo. Entonces, por esa razón se hicieron 3 marchas, las cuales llegamos, que no es signo de división ni de debilidad, al contrario. Pudimos observar ahora una multitudinaria marcha, que los medios son testigos de ello, en donde los trabajadores y las trabajadoras nos expresamos. Ya. Ahora, la lectura, Nacho, que se le hace al momento... Déjame dejarte la lectura para después, porque te tomaste un tiempo y necesito cuadrar los tiempos de cada uno, pero te prometo en el próximo bloque darte la posibilidad de que responda la pregunta fundamental que te hice. Para ti, cualquiera quiera seguir, ¿es en la marcha de un partido a la que hoy día? Ustedes Mire, también marcharon. Yo lo que quiero decirle es que a nuestra lectura, como le dice el profesor, no tenemos nada que celebrar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Ahora, sí es válido recordar a los trabajadores obreros anarquistas que fueron ejecutados en Chicago por orden de los poderes económicos, porque peleaban de 14 horas, 8 horas de trabajo. Y luego, cuando prácticamente se paralizó Estados Unidos, fue que lo lograron. Eso es un respeto para los trabajadores que dieron lugar, y se celebra el 1 de mayo, porque el 1 de mayo comenzó la huelga. Y luego se tomaron, sobre todo por inmigrantes argentinos, y en Estados Unidos tomaron ese día. Luego los países del bloque socialista lo tomaron también. Estados Unidos, en contrapartida, no lo celebra el 1 de mayo, lo celebra en septiembre. Entonces, aquí han habido trabajadores sindicalistas que pues ofrendaron hasta su vida. Y lamentablemente, esas personas, esas figuras ya están olvidadas por todos. Por eso que yo quiero aprovechar ahora para decir y recordar a quienes incluso dieron su vida, porque este país tal vez fuera mejor. Y le digo tal vez porque no estamos en la mejor condición. Nosotros como médicos, como trabajadores sindicalistas, tenemos 8 años, oye, 8 años de aguantar una represión en todos los aspectos: laboral, económica, judicial, psicológica. Nos han perseguido como los peores enemigos. Y lo estoy diciendo públicamente, porque públicamente es conocido por todos los salvadoreños que a 7 médicos los llevaron incluso a juzgados de lo civil y a la Cámara de lo Civil. Yo creo que nunca en la historia de este país un gremio médico había sido tan groseramente perseguido como ha sido con lo de nosotros. Por eso reitero que las condiciones en las que estamos viviendo nosotros no son las mejores, por no decir que estamos peor. Porque sencillamente en este momento, fíjese usted, se habla de los neoliberales. Ni los neoliberales nos sometieron a este terror y persecución que nosotros hemos tenido. Ni los neoliberales nos quitaron nuestros salarios, como nos lo han quitado estos que llegan con la máscara de revolucionarios y ahora le tiran a la población, a la PNC, a la humo. Solo falta que, como en la época de los neoliberales, nos tiren al ejército también. Así es. ¿A quién quería recordar? Mire, aquí tenemos, aquí por ejemplo voy a contar. Yo tengo una experiencia muy personal. No tenía 17 años cuando fui bachiller de la República. El jefe, el director del instituto me mandó a detener porque nosotros le pusimos a nuestra promoción en 1967 antes 21 de junio. Y quienes nos entregaron los diplomas de bachilleres fue el doctor Rodolfo Antonio Gómez, eminente abogado, el doctor José María Méndez, rector de la universidad,
el doctor Mario Flores Macal, secretario general de la universidad, la doctora Amelia Naya Montes, a quien vale la pena recordar, como luchadora, y al profesor Mario López, que después fue ejecutado. A ellos que me quiero... Aparte de los médicos que en la época de Martínez le dijeron y le mandaron una nota para que no ejecutara estudiantes. Y Martínez le hizo caso a los médicos y no ejecutó estudiantes. Ok, voy a dar un minuto, después te doy más. Rolando. No, don Nacho. Ustedes no marcharon. ¿Por qué? Nosotros tuvimos una encerrona haciendo un proceso de reflexión del contexto histórico y del 1 de mayo. ¿Y por qué nosotros lo planteamos? El 1 de mayo tiene dos connotaciones, don Nacho. Una, la que ya mis compañeros se refirieron, el caso del recordatorio y la conmemoración de nuestros héroes de Chicago, que hubieron dos cosas. Un instrumento represivo, salvajismo de ese momento, que asesinaron a muchos compañeros, y dos, otros que la justicia estadounidense prácticamente se manipuló por tal de asesinar a estos compañeros. Todos nosotros los que por hoy tenemos el privilegio de tener un empleo y trabajamos 8 horas, nosotros tenemos que agradecer a ese concepto histórico que hay, don Nacho. Y número 2, el 1 de mayo está definido también como aquella premisa del planteamiento del sindicalismo internacional de plantear sus reivindicaciones que quiere. Esas dos cosas no existen en El Salvador desde hace varios 1 de mayo. Primero, una desnaturalización completa partidaria que se hace. Perdón, pero los partidos tienen su espacio, que uno debe de respetarlo. Los partidos son uno de los instrumentos de fortalecimiento de una sociedad democrática y hay que respetarlo, pero la clase trabajadora tiene su propio espacio. Deberían de permitir el espacio a la clase trabajadora y no tomárselo. Es más, yo hoy ni me atrevo a decir que esa marcha fue del FMLN. Esa marcha fue gubernamental. El partido como tal tiene algún poder de convocatoria, pero no como el que tiene. Si usted vio ahí marchando al presidente de ANDA, a Gerson vestido con su gente de amarillo del MOP, a la viceministra, a la ministra de Salud con su equipo jerárquico de que reprime al movimiento sindical. Permíteme, ahí. Eso fue lo Rolando, que pasó. Ir al corte, te devuelvo después del corte el minuto y medio que te queda y vuelvo inmediatamente después con Israel. Ya volvemos. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Chicago en llamas. ¡Ey, hay un niño aquí, chicos! Quiero ir con mi mamá. Tenemos que quitar la alcantarilla de encima. La puerta no cede, necesitamos el horse. ¡Otis! ¡Ya va! Central, tenemos una explosión en el sistema de drenaje. Necesitamos que cierren todas las válvulas, ahora. No soy el candidato que quieren. ¿Cambiaste de opinión sobre la oferta de Dante? ¿Te refieres a quitar las cámaras de la policía para que puedan traficar con drogas? Pues, no. Nancy Casey asesinó a su esposo. ¿En verdad quiere que su hijo sea el concejal de distrito? Chicago Fire. Este domingo a las 9 de la noche. Por BTV. 24 horas contigo.
El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, puedes hacer grande El Salvador. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Minuto y medio. Sí, tal como decíamos, don Nacho. El 1 de mayo tiene doble connotación. Recordatorio a los héroes y mártires de Chicago. Y dos, el tema del planteamiento del movimiento social sindical en El Salvador, en cualquier parte del mundo, plantear sus reivindicaciones. Esas dos cosas fueron ausentes este día. Este día lo que hubo fue, en la Plaza Divino El Salvador del Mundo, un evento eminentemente político de un partido que está en el gobierno, que de repente uno plantea, ¿verdad? Bueno, por lo general siempre hemos marchado los 1 de mayo para ir a hacer un planteamiento contra la patronal estatal, contra el partido de gobierno. El partido de gobierno es quien ahora está cometiendo un montón de errores, peores incluso que los que Arena cometió, y resulta que ahora viene y construye un sujeto también a quien atacar. Como no tiene flanco que se llame gobierno para atacar, ataca a Arena como oposición y ataca a la Sala de lo Constitucional. Lo que vimos ahora fue un evento eminentemente político, un evento eminentemente partidario, ministros sacando a sus trabajadores a marchar. Planteé el caso de Gerson, que ahí están las fotos, ahí están los videos, con su colorido del MOP. Fortín sacando a los trabajadores de ANDA. La ministra Violeta Mengíbar, que quedó en muy mal predicado como alcaldesa, una de las alcaldesas más represivas de la historia en El Salvador, y que por cierto hoy nuestros compañeros ahí del sector salud están sintiendo en carne propia. ¿Sabe, don Nacho, que cuando nosotros empezamos a enfrentar estas luchas contra el FMLN, nosotros fuimos tildados de ser personas de derecha y que ya habíamos vendido y entregado los principios y valores porque luchábamos contra el FMLN? Y yo les decía en ese momento de que yo quería de que el FMLN un día llegara al Ejecutivo para que el movimiento sindical auténtico, por supuesto, una cosa es movimiento sindical y otra cosa es comité de aplausos sindicales. El movimiento sindical auténtico iba a entender e iba a interpretar cómo gobierna el FMLN. Ahora nuestros compañeros del sector salud, del sector magisterial, de todas las instituciones están sintiendo en carne propia quiénes son. Así que hoy prácticamente ha habido una desnaturalización y desconceptualización. Es más, hasta un poco los medios celebran y dicen hoy es el Día del Trabajo. Es que el trabajo es un concepto, una definición contractual de una relación. Es el Día Internacional de la Clase Trabajadora, que por cierto en El Salvador desnaturalizada. Ese es el planteamiento de nosotros, don Nacho. Israel seguramente tiene que responder muchas cosas que dijeron. Yo te quiero agregar un par más. Hoy día el FMLN estableció como logros el aumento del salario mínimo, el que en 8 años han demostrado su compromiso con la clase trabajadora, que se aseguró con reforma constitucional el derecho a organizarse para el empleado público, que se aprobó la ley que protege al trabajador de riesgos laborales, que se estableció el derecho a una compensación económica por despido o renuncia, que se aseguraron condiciones de protección a la maternidad y paternidad y que se protege al trabajador en cualquier violación por parte de los empleadores. Claro, primero reiterar que a veces incomoda que el pueblo este día 125,000 trabajadores y trabajadoras desfilaron, ¿verdad? Y nos concentramos en la Plaza del Salvador del Mundo. Tenemos los datos bien marcados, ¿verdad? Y pienso que no es ningún problema, es histórico. Nosotros tenemos que aprender a leer esa realidad, lo que yo decía al principio, porque esto es histórico. Por primera vez hemos visto ministros de algunas carteras de Estado marchando con sus empleados, que son los trabajadores. Ellos son trabajadores, no les podemos... ¿Eso no sospecha que el trabajador va a quedar bien con el jefe? No, definitivamente no, porque en el caso nuestro, nosotros fue sorpresa cuando el ministro llegó
a saludarnos al frente de donde estaba Andes 21 de junio, CITADMES, el movimiento pedagógico, que es el que nosotros dirigimos, llegó a darnos la mano, a saludar, es algo histórico. Entonces, yo creo que nosotros no podemos focalizar la historia de esta conmemoración del Día del Trabajador como suele ocurrir, o sea, ocurrió hace 30 años, o 35 años, o 20 años, ¿verdad? Donde salíamos a los trabajadores con una mochila llena de piedras, ¿verdad? Quebrando vidrios, apedreando, incendiando vehículos. Es que eran momentos diferentes en donde nosotros tenemos que aprender como trabajadores. Los sindicatos tenemos que dar muestras de que hay que trascender, hay que cambiar ahora. Y eso no quiere decir comité de aplausos, como acaba de referirse mi compañero panelista. Nosotros las cosas que no se hacen bien, nosotros las rechazamos, nosotros las exigimos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros hacemos exigencias sin necesidad de llamar a todos los medios de comunicación, porque sabemos que hay un proyecto, y hay un proyecto que hay que reivindicarlo, hay un proyecto que hay que avanzar. ¿Este gobierno ha sido bueno para los trabajadores? Mira, eso depende, porque para los que estamos comprometidos con un proceso de cambios y de transformaciones en este país, nosotros no podemos decir que el gobierno ha sido malo. Pero para aquellos que todo el tiempo han sido oposición y que no han querido encajar en un proceso cuando les tocan a veces, porque mira, habemos trabajadores, oiga lo que voy a decir, con mucha responsabilidad, habemos trabajadores, ¿verdad?, que muchas veces nosotros no queremos cumplir nuestras misiones, no queremos cumplir nuestras responsabilidades, ¿verdad? Nos gusta que nos llamen oficialmente burócratas, ¿verdad?, porque nos convertimos en burócratas y no queremos hacer que el país avance, pero cuando nos convencemos que necesitamos tener, ¿verdad?, un espacio de donde espadear y poder transformar nuestra realidad, nos molesta. Entonces yo creo que hay muchos vicios, Nacho. Aquí hay vicios históricos en este país que pueden pasar 3 gobiernos de la izquierda y no van a curar esos vicios que quedaron por 185 años que la derecha gobernó este país. Esa es la realidad. Pero cuando nosotros lo atacamos al gobierno, pero no vemos la historia, no vemos el antecedente histórico, no queremos ver esa realidad. Por eso yo iniciaba que hay que aprender a leer la realidad. Alcides. Mire, históricamente los sindicatos surgieron en Francia para separarse de los partidos políticos, para separarse de los políticos. En este país, desde que yo me acuerdo, el PRUD, los Propatria me contaban, el PRUD, PCN, todos organizaban como estructuras gubernamentales y partidos en el poder, organizaban a grupos para que les fueran a desfilar en el día que ellos dedicaban, o el 1 de mayo o el 14 de diciembre, como hacían los del PRUD. Y salían trabajadores, decían que ellos eran trabajadores. Entonces yo creo que se ha desnaturalizado la función del sindicalismo. ¿Por qué? Por las guerras, por los poderes económicos y por el poder de los políticos han distorsionado la función de un sindicato. Nosotros como sindicato médico, si usted quiere, tratamos de trabajar, no somos burócratas. Tenemos salarios relativamente bajos, no tenemos sobresueldos de casa presidencial, no tenemos acceso a comprarle los carritos de $6,000 a los niños, ¿verdad? Y sobre todo también hemos sufrido en carne propia esta persecución que hasta el presente sigue. Entonces, como dicen, cada quien cuenta cómo le fue en el evento. A nosotros nos está yendo muy mal. Así, tratando de ser lo más objetivo, no vivimos una dictadura. ¿Cómo dicen? No vivimos ninguna dictadura, ni siquiera un régimen autoritario. Mire. ¿No será que la situación básicamente de tu sindicato o de los médicos o una parte de los médicos, no puedo establecer bien, es una cosa especial que no significa necesariamente la posición del gobierno ante el 100% de los trabajadores del país? Yo tengo que identificar a aquellos que nos agreden. Aquellos que, a pesar de que uno marque entrada y salida,
me llevan en un listado de entrada y salida. No será una dictadura oficial, pero en la práctica se imponen con el autoritarismo, con las condiciones de que si usted no hace lo que dicen, usted va a sufrir las consecuencias, como lo estamos sufriendo nosotros en el Hospital Rosales. Nos quitaron el escalafón, violaron la ley del escalafón, y por eso a los políticos llega a niveles de que su integridad quede en duda. Los políticos dijeron que no iban a aprobar el presupuesto si no iba el escalafón de salud. Aprobaron el presupuesto y tranquilamente ahí estamos. Dijeron que el dinero del escalafón lo iban a usar para comprar medicamentos. ¿Y qué ha pasado? Al Ministerio de Salud en total le han quitado 24 millones de dólares. Al Hospital Rosales le han quitado 5 millones de dólares. El Hospital Rosales necesita al menos 10 millones de dólares para medicamentos y le están dando 3.3 y no me lo invento. Ni estoy con la historia de que no me adapto. Y si nosotros nos hemos opuesto, como nos opusimos a los neoliberales, yo sí he vivido en carne propia lo que ellos llaman los gobiernos militares. Tengo una fractura acá y una fractura acá del 30 de julio. ¿Dónde estaban muchos de estos que hoy se jactan de revolucionarios? ¿Dónde estaban estos que ahora nos mandan a la humo, nos mandan a la PNC para reprimirnos? ¿Dónde estaban estos que hoy son diputados, son jefes de hospitales? ¿Dónde estaban cuando mataban a los estudiantes? Estos son los que decían, no me meto con los comunistas. Y pasaban bolos y pasaban fumando marihuana. Okay. A eso es a lo que me refiero. Bueno, disculpa, voy al corte y vuelvo enteramente. Ya volvemos. Ahora sí puedes renovar tu carro con cero prima, cero intereses, cero gastos y cero preocupaciones. Elige el modelo de tu marca favorita y estrena tu Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Kia o BMW. Todos están en promoción. No dejes pasar esta oportunidad. Excel Automotriz, cero preocupaciones. Ser libre, de disfrutar mi vida al máximo, trabajar en lo que me encanta hacer, de construir momentos inolvidables, la libertad de ir a donde quiera, de aventurarme, de conocer, de probar. Libre, libre de incomodidades. Vive el alivio inmediato. Vive libre de alergias con Alerfin. El tercer segmento de debate, gracias a Fedebanking, tu canal electrónico. Realiza tus operaciones financieras desde tu computadora, chat o celular, tablet o celular. Ingresa a www.fedecredito.com.sb. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Yo antes hice una enumeración de lo que el mismo FMLN estableció hoy día en un comunicado como los logros principales de los últimos dos gobiernos donde el partido es el partido de gobierno. De acuerdo a lo que plantea Alcides, te pregunto a ti, ¿tú crees también que hay un retroceso en los derechos de los trabajadores, que el trabajador está hoy día en peor posición de lo que estaba antes? Yo antes quiero aclarar acá al panel que cuando dije que hay sindicatos de comité de aplauso,
nunca mencioné ni a Andes 21 de junio ni te mencioné a ti de forma directa. No sé por qué te das por aludido cuando hice ese planteamiento. Lo dejo claro porque yo hablé de sindicatos, de comité de aplauso. No sé por qué se da aludido mi compañero. Sería trágico para el movimiento sindical un sindicato tan prestigioso, tan honroso, con personas como Mélida, de las que acaba de reconocer el doctor, que se prestara a ese tipo de cosas. Yo no dije Andes, solo dije eso. Lo dejo claro ante el pueblo salvadoreño en general y ante ti como secretario general que eres. Yo no me he referido de forma directa. Continuando con su pregunta, don Nacho, es que yo creo que solo hay que revisar las cosas. En esa tribuna política del día de hoy en El Salvador del Mundo, lo que se dijo fueron las bondades, pero no se le dice la eliminación al subsidio que se le ha hecho a la gente. Cuando usted de repente le da un incremento de salario por una decisión del Consejo del Salario Mínimo a todos nuestros compañeros que ganan el salario mínimo en El Salvador y por otro lado le elimina los subsidios que tiene, pues como que con una mano le está metiendo la mano a la bolsa para ayudarle y por otra se lo está sacando. La otra cosa, imagínese la doble moral del gobierno, y aclaro, del gobierno. El tema del salario mínimo lo pelea con una gran garra y con una lucha auténtica de reivindicación laboral, pero por otro lado le pega una estocada al sector con el escalafón salarial. Esa lucha del escalafón salarial de nuestros compañeros del sector público, incluso el FMLN como oposición apoyó las movilizaciones en su momento, las apoyó. Ahí veíamos compañeros de las alcaldías que incluso les daban directrices de forma directa cuando algunos estaban de alcalde y cuando el FMLN no era gobierno. Por un lado, apoyan una lucha reivindicativa social del sector público, pero por otro lado, cuando llegan al gobierno, están planteando eliminación del escalafón. Esta doble moral, don Nacho, es la que no puede ya seguirse permitiendo en el país, ni tampoco podemos aplaudirla. O sea, si en alguna medida nos autodenominamos dirigentes sindicales y representamos a uno de los sectores más desposeídos de este país, porque también acá lo que decía nuestro compañero es correcto, si hacemos una lectura del proceso histórico, es que el FMLN se incorporó en todo este tiempo atrás a una lucha reivindicativa del movimiento sindical en El Salvador, históricamente, pero hoy resulta que como gobierno, imagínense las propuestas incluso que hicieron el día de hoy. Hoy lo que fue a legitimar una propuesta sobre el sistema de pensiones, sobre el sistema mixto. Si eso ya lo había planteado el gobierno. Lo que han hecho ahora, un par de ajustes, un par de pincelazos más, y hoy fueron a legitimar con el disque, que es Día de la Clase Trabajadora, y con el valor agregado que dicen que fueron trabajadores, que yo no estoy diciendo que no fueron, bajo qué circunstancias no le puedo decir bajo qué circunstancias fueron, pero cuando un ministro dice, voy, ¿quiénes me acompañan? Pues no necesita mucho, don Nacho. ¿Quién me acompaña? Y el que no me acompaña, de ahí no están los listados para ver quién acompaña y quién no acompaña. Pasan lista. Claro, pasan lista. Entonces, esa movilización que vio ahora, no crea que es tan auténtica. Esa movilización tiene que ver que generales, que personas que están manejando prácticamente. Y si no, mire, el tema de la policía. Ahí salió un movimiento que nosotros creo que los que estamos acá nos debemos de identificar con un movimiento que lucha por sus reivindicaciones. Aunque el tratado de la OIT prohíbe ese tipo de cosas, pero también son trabajadores. ¿Dónde están ahora? ¿Están despedidos, don Nacho? Eso no lo dijeron ahora. ¿Quién los ha despedido? El gobierno del FMLN. Entonces lo que nosotros no podemos tolerar, y acá no se trata de hablar del FMLN como tal, se trata de hablar de cualquier gobierno. Si Arena ha cometido muchos errores en El Salvador, ha reprimido. Fíjese que cuando usted ve un pelotón de la humo enfrente por un gobierno de Arena, a usted como dirigente sindical, don Nacho, no le llama terror ni le llama sorpresa. Pero cuando ve que un FMLN hoy, dando órdenes a los pelotones de la humo, a reprimir a aquellos compañeros que lucharon a la par de ellos, los veteranos, me refiero a los veteranos históricos del FMLN, por Dios, esa doble moral es la que no se puede permitir. Israel. Sí, claro, mira, Nacho, realmente hemos visto este 1 de mayo a miles y miles de trabajadores y trabajadoras, pues yo quiero reiterarle a Rolando que en ningún momento me sentí aludido, pues, porque nosotros no somos eso. Tenemos un movimiento que da para que el pueblo salvadoreño conozca nuestra identidad. Tenemos un movimiento que se denomina Movimiento Pedagógico Salvadoreño, en donde estamos organizando a los maestros, tenemos organizados a los maestros, estamos organizando a los padres y madres de familia,
a los estudiantes, porque esta comunidad educativa, todos y cada uno del pueblo salvadoreño, los trabajadores, tienen hijos en las escuelas. Entonces, y los estamos organizando. ¿Por qué es necesario? Es necesario defender una escuela gratuita, una escuela pública, una escuela de calidad, y eso cuando uno está comprometido lo hace. Pero aquí se han señalado cosas de que el gobierno está haciendo lo más fatal, como lo dicen los compañeros, pero nunca queremos ver el antecedente, porque aquí, Nacho, hay que ver la historia, ¿verdad? Quienes fueron los responsables de saquear nuestro país. Nosotros recientemente han salido, e incluso hasta allí públicos los recibos de los sobresueldos que Casa Presidencial en el gobierno de Saca recibieron políticos de hoy, que ahí están en la Asamblea Legislativa, claro, ¿verdad? Entonces, y nosotros como trabajadores tenemos que exigir que estos señores, la Fiscalía los procese y que realmente hagan que paguen, porque si estamos queriendo combatir la corrupción, no vamos a permitir que eso ocurra, aunque ellos estén en la oposición en este momento. Entonces, muchas veces no queremos mencionar lo que hizo la oposición, el generar el hoyo fiscal que en el país tiene hoy con la creación de las AFP en el 98, ¿verdad? 96 al 98. Mire, eso, el 2008, perdón, fue uno de los peores errores, ¿verdad? Y en cuales nos obligaron, el 2001 ya tenía problemas para funcionar las AFP y empezaron los letes, los préstamos y todo eso, en donde realmente el Estado, la ley le obliga a pagarle una pensión vitalicia a los trabajadores, por ejemplo, ¿verdad? Y las AFP hicieron el famoso robo del siglo, que la misma NEP hizo bien público ese eslogan el año pasado. Entonces, ante una situación de esa naturaleza, el país no está en buenas condiciones y no es responsabilidad de nosotros los trabajadores, no es responsabilidad del presidente de la República. Entonces, sino que es una responsabilidad de los salvadoreños que no pudimos hacer eso en la historia. Por eso es que yo les digo que hay que aprender a leer los momentos de la historia, porque si yo empiezo a echarle la culpa solo al que está en el cargo en este momento, pero no quiero ver, ¿verdad?, lo que hicieron aquellos en el pasado, entonces yo me vuelvo activista de la oposición de hoy, ¿verdad?, para querer. Entonces yo tengo que tener cuidado, ¿verdad?, tengo que ser crítico parejo de este problema para no caer en ese error. Como trabajadores tenemos que ser objetivos, ¿verdad? Alcide, no te hago preguntas porque seguramente querrás responder vamos cosas. A ver, es que yo creo que el profesor está hablando cosas políticas de gobierno y de su partido. Aquí estamos viendo nosotros como trabajadores qué nos toca como trabajadores sindicalizados. Porque también yo le puedo contestar, no me gusta meterme en áreas políticas, porque yo le puedo contestar, ¿quién tiene el poder en el gobierno ahora? El FMLN. ¿Cómo es que no mete preso a aquellos que deben 1.500 millones de dólares? Entonces son incapaces, hablemoslo bien claro. Si yo tengo el poder coercitivo del Estado, la ley, la fuerza, ¿cómo es que no lo hago que paguen? Entonces, ahí es donde viene que, con todo respeto, profesor, no es eso lo que tenemos que estar hablando. Tenemos que buscar que los trabajadores tengamos mayor libertad. Por ejemplo, a nosotros no nos dan una hora para labor sindical, que es una acción reconocida por la OIT. Claro. A nosotros no nos dan nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando él dice que todo está mal, quiero hablar bien claro. He sido crítico desde la época del PCN, pagando por él hasta el presente. Porque creo, y le voy a decir una cosa, hasta ahora, si no de los que sepan más, díganme una revolución que haya llegado al final de cuentas a beneficiar a la población. Ninguna. Desde la bolchevique, la boliviana, la mexicana, ahí están los nicaragüenses con don Somoza, ¿cómo se llama Somoza? Ortega. Daniel Ortega. Y aquí, en El Salvador, ¿cuántos muertos hubo? Mi generación aportó un montón de muertos. Y yo no estoy muerto porque tenía un pariente que me ayudó. ¿Usted cree que no es indignante ver todo esto? Claro que indigna. Y cuando vemos, por ejemplo, las mismas consignas gastadas, y lo peor ya sin convicción, que es lo peor, hoy lo oí yo. Y cabal, cuando estaba hablando el presidente, ya habían 4 pelones, como que después que les pagaron la lista, ¡pum!, al carajo.
Y el presidente dijo que van a construir hospitales y no le están quitando 24 millones de dólares al Ministerio de Salud. ¿Y de dónde estar en contra del gobierno? Es decir, la verdad. Y yo quiero aquí aprovechar una cosa, a todos los partidos políticos, no aprueben los 170 millones de dólares del BID para construir esos elefantes blancos como maternidad. No necesitamos eso. Necesitamos contratar médicos, enfermeras, verdaderos administrativos, que hasta las áreas perimetrales, los muros perimetrales se los reconstruyan, que los hospitales que tienen 8 ascensores y solo funcionan 1, que se los arreglen también, que le den medicinas a la población, que le den los insumos, los equipos, los materiales, pero que no nos estén dando paja. Eso es lo que molesta y es lo que indigna. Cierro contigo. No, don Nacho, de acuerdo con mis compañeros, y el tema de los sobresueldos de los diputados en los gobiernos de Arena deben de investigarse. Pero es que ese es el problema, o vemos con un solo ojo o abrimos los dos ojos. Entiendo, Israel, de que una exministra, señora que yo respeto mucho, en un programa también dijo que en el gobierno... La doctora María Isabel Rodríguez admitió que le daban sobresueldo de $20,000. Y eso ya era el FMLN que estaba gobernando. Y todavía se rumora fuertemente que los sobresueldos continúan. Y si no, preguntémonos cómo funcionan muchas veces incluso las correlaciones en la Asamblea Legislativa. Entonces aquí o vemos las cosas con los dos ojos, don Nacho, y vemos una realidad como tal, o solo vamos a estar viendo para un solo lado. Yo creo que es un error de nosotros. Uno hay que juzgar y criticar los malos actos, vengan de donde vengan. Si aquí Arena no ha sido el Santa Claus que se ha necesitado, aquí Arena ha cometido errores históricos grandes, trascendentales y estructurales. Pero este partido que dijo armar las transformaciones, que dijo que el movimiento social y sindical en El Salvador, que los más desposeídos, estábamos recordando con el doctor antes que venimos la lucha que dimos contra la privatización del sector salud. Don Nacho, nosotros dimos una lucha no para tener hospitales pintados, y llega la ministra en este momento, inaugura un hospital, lo pinta bien bonito, el hospital de la mujer que ha hecho ahí por la 25, que se está cayendo y todo, pero uno cuando va, don Nacho, cuando va a ese Hospital Rosales, a la red hospitalaria nacional, y no solo nacional, sino el Seguro Social, que también tiene que ver como un nivel un poco más arriba, eso da vergüenza, da tristeza. Usted entra a un hospital de eso, decía un amigo, es que la vez pasada estábamos luchando porque habían dos pacientes en una camilla, ahora no, ahora en el suelo están, don Nacho. Eso es lo que tenemos. ¿Y cómo vamos a pintar un mundo distinto solamente por complacer al FMLN? Nosotros somos salvadoreños por encima de todo. Antes incluso de ser sindicalista, antes de tener afinidad con un partido político, somos salvadoreños. El caso del sistema de pensiones, y no, el IFA está quebrado, pues, y no lo han quebrado, y no salió ahí, no sé si viste esa noticia también, Israel, de que funcionarios de ustedes ahí estando comprando los bienes del sector público con bajos precios, y eso ¿cómo se llama? Las sinvergüenzadas y la corrupción deben de combatirse indistintamente el partido político que sea, porque si no, entonces uno está siendo complaciente con media corrupción, con unos sí, con otros no. Ese es mi planteamiento, don Nacho. Bueno, a ver, ya no tengo tiempo para tomar 30 segundos para que por lo menos responda una parte. No, solamente reiterar que el tema, porque el doctor me hizo referencia, que el tema que estamos abordando es el Día Internacional del Trabajo y del sector sindical, pero realmente ambos hemos abordado otros temas. Yo pienso que realmente hay que ver cuál es el verdadero papel de los sindicalistas, qué significa ser sindicalista, porque aquí hay que tener claro qué es el partido político, qué es el sindicato, qué es el gremio, porque si nosotros no tenemos claro esa perspectiva desde ese punto de vista, cometemos los errores de los cuales ellos señalan. Nosotros, por ejemplo, como movimiento pedagógico estamos claros, como sector sindical hemos debatido, ¿verdad? Hay una propuesta, pues, que hoy se le presentó al presidente. Creo que en el futuro podemos hacer un programa de debatir sobre el tema previsional, porque ahí, ¿verdad? Y podemos tratarlo. Y lo puedo traer para que hablemos exactamente de ese tema, que es un tema muy importante. Hoy se presentó la propuesta, no se conoce, solo se sabe que es muy parecida a la que el gobierno presentó. Vamos al corte, ya volvemos.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En unos meses me jubilo y sé que hubiera podido tener una mayor pensión si se hubieran pagado mejores intereses por el uso de mis ahorros. Diputados, ustedes ya respaldaron la nueva propuesta de Solución Ciudadana. Ahora pueden hacerla una ley y darle a miles de salvadoreños una mayor pensión de por vida y sin que nadie pueda tocarlo. Diputados, aprueben la propuesta de reforma ciudadana. En sus manos está nuestro futuro. El cuarto segmento de debate, el segmento de las redes sociales, es gracias a Vermex Total 27. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total 27. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Vermex Pediátrico. Bueno, vamos, Francisco Bonilla, buenas noches. Un placer saludarles, señores. Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la participación de Rosa Alonso, que dice: ¿qué clase de trabajadores son los que destruyen propiedad privada? Es la consulta que les hace Ana Hernández. Dice: hay un pueblo que no se avergüenza de haber puesto a este gobierno y plantearle sus propuestas en marcha del 1 de mayo, afirma Ana Hernández. Dice Rigoberto Palacios: si a muchos los obligaron y amenazaron con despido, dice, referente a las marchas. Lo que nos pone Elisa, dice el señor de Andes, dice que antes iban con mochilas con piedras. Esto fue ahora, destruyendo propiedad privada. Sigue igual, dice, y pone una foto de unos muchachos justo en Mancha, en pinta de una venta de repuestos acá en San Salvador. Pedro Julio Hernández dice: un gobierno que elimina subsidios para los más pobres, que recorta en educación, salud, seguridad, no combate la pobreza, combate a los pobres, afirma Pedro Julio Hernández. Dice Henry Molina: hoy los que luchan por la dignificación del magisterio son los sindicatos que no responden al gobierno. Andes se doblegó, afirma este señor Molina. Sergio Mayén dice: seamos honestos, hoy por hoy los sindicatos perdieron su razón de ser. Siempre buscan plata para uso personal y no para el pueblo, dice Sergio Mayén. Irma Cruz dice: el escalafón es un derecho y el deber de ustedes es luchar porque la oligarquía pague sus impuestos. Jorge Godoy finalmente dice: el magisterio nunca ha sido tan maltratado como en este momento, es perseguido y selectivo. Un 90% de directores son del FMLN. Vamos a ir al estudio para las respuestas de los panelistas. Voy a cambiar el orden para que tenga con mayor tranquilidad. Ok, ¿qué quiere empezar a responder? Yo inicio. Precisamente hace un momento me acaba de caer un mensaje de uno de los compañeros de una de las autónomas y me dice: es correcto, nos pasaron lista y para mañana nos van a dar un día de compensación por haber ido a la marcha este día. Lo que nosotros estábamos hablando, don Nacho. ¿Se puede saber qué autónoma es? Ahí están hablando de todas las autónomas y el que me escribe. La verdad es que me dice que guarde el anonimato por cuestiones de seguridad, que él es despedido. Si nosotros damos el nombre acá, ese compañero el día de mañana forma parte del índice de desempleo de este país. Pero eso es lo que está pasando, don Nacho. Yo creo que sí. El tema de la propiedad privada, sobre lo que habló, el movimiento sindical debe hacer un relanzamiento, don Nacho, y un relanzamiento de modernización del movimiento sindical. Pero eso no significa que en nombre de la modernización uno se va a plegar a cualquier partido político o a cualquier gobierno que esté de turno. Es que lo que pasa es que lo que no hemos interpretado en El Salvador, el movimiento sindical, es que todo el que llega al poder político como tal, es bien difícil que no caiga en las tentaciones. ¿Cuánto nos diéramos por tener un Pepe Mujica como presidente en El Salvador? Yo creo que muchos
muchos de los sectores del mundo entero quisiéramos tener esa calidad humana, esa forma de pensar y esa convicción y principios intachables como Pepe Mujica. Pero en El Salvador es otra cosa. En El Salvador se habla de la pobreza, se habla de la bandera de lucha de los desposeídos, se habla de ayudarle a los más necesitados, pero nada más esos son ganchos, don Nacho, ganchos eminentemente electorales. Okay. Ya lo han dejado claro y lo han dejado claro los diferentes gobiernos que han pasado. Yo creo que sí. Nosotros, el movimiento sindical, también debemos de hacer una autocrítica interna. El movimiento sindical necesita un mejor liderazgo, probablemente un cambio generacional del movimiento sindical, un sindicalismo que en alguna medida incluya la parte elemental que es la solidaridad y la unidad, porque está fragmentado el movimiento sindical, que es una autocrítica interna que también debemos de hacerla. Gracias, Rolando. ¿Alcides? Mire, yo lo que veo que en general la gran mayoría de mensajes fueron en contra de lo que el gobierno manifiesta. Yo le reitero, estamos hablando del gobierno y como sindicato hasta tengo la obligación de hacer la crítica que me toca. Recuerde que nosotros como médicos solo nos quedan las opciones. Sería una huelga, que la admita la OIT, nunca hemos hecho una huelga. Por una reducción de labor de 2 horas en 2 días, nos fueron a denunciar hasta la Fiscalía General de la República. ¿Cuándo se había visto esto? Nunca. Hasta ahora, que el verticalismo, el autoritarismo, y yo no sé si son nazifascistas o son estalinistas, pero nos están tratando como que si fuéramos nosotros inferiores y ellos superiores, porque ellos son los que mandan en el gobierno, son dueños del Estado. Yo reitero, si los señores que se clavaron los bancos, ¿me entiendo el que es salvadoreño? Se clavaron los bancos, ¿por qué no los meten presos? Pues, ¿por qué no lo mandan a traer? Hoy un representante del partido en el gobierno habló de todas esas cosas. ¿Y por qué no los meten presos? Pues, porque si no los meten presos, entonces son cómplices. Ok. Israel, puede responder lo que quiera. Hay 2 preguntas fundamentales. Sí, Andes se doblegó y la otra, el magisterio nunca ha sido tan maltratado. Bueno, mire, primero con el tema de que hay que hacer una reforma tributaria de fondo para que los que evaden, los que no pagan, paguen, porque realmente el Estado se ve en crisis porque hay evasores, no pagan sus impuestos. Entonces, y eso lo sabe todo el mundo. Segundo, que Andes se ha doblegado, mire, depende, porque eso es mentira. Lo que pasa es que ellos, los que dicen esto, se han ido de Andes y han hecho otros sindicatitos. ¿Por qué se van? Porque no les gusta cuando hay planteamientos nuevos en el sindicalismo. Él decía, el compañero allí, que hay que hacer como un replanteamiento sindical, hay que hacer una reingeniería sindical, hay que hacer a los sindicalistas, a los afiliados, hay que darles formación sindical, formación gremial, hay que enseñarles ética, el sindicalista tiene que tener ética, hay que ser críticos y autocríticos, porque si nosotros no hacemos eso no vamos a avanzar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer como movimiento sindical y no prestarnos de ser manipulados. Entonces, pero resulta que aquí nosotros hacemos una reflexión real de lo que pasa y ya son manipulados, o por uno o por otro, porque realmente, y eso es lo que ocurre, si te quedas al margen, perdés la razón de ser como sindicato. Nosotros como movimiento pedagógico hemos dicho, porque en el movimiento es necesario generar condiciones para la creación de un verdadero movimiento popular, un movimiento que realmente incida en las políticas públicas, políticas de Estado, un movimiento que revolucione, pero independientemente quién sea, y por eso es que a veces somos peligrosos, los maestros somos peligrosos porque revolucionamos la mente de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros y de los padres de familia. ¿Te puedo preguntar si tienes alguna crítica para este gobierno? ¿Cómo? ¿Te puedo preguntar si tienes alguna crítica para este gobierno? Que si yo tengo alguna crítica para el gobierno. Mira, nosotros hemos hecho algunas críticas, varias las hemos hecho, pero no hay una diferencia, que nosotros somos aliados estratégicos del proceso de cambios y transformaciones. Digo aliados, cuando yo digo aliados, porque nosotros propusimos a Salvador Sánchez Serén para que fuera presidente de la República. ¿Las críticas son en privado? En el 2000, hemos cambiado, hemos hecho un montón de cosas. Si ustedes conocieran un montón de cosas que hemos hecho en el ministerio, ustedes se sorprendieran. Lo que pasa es que hay que ir de fondo, hay que conocer. Estamos haciendo
una serie de transformaciones al interior. Es más, hemos tenido que sacrificarnos los maestros, esperar que no hayan los aumentos salariales para que no se les toquen los programas sociales a los niños, porque aquí hay que ser solidarios, como decía el compañero. Si no somos solidarios, y yo soy el sindicalista que solo pido el aumento salarial para mí, y no veo en mis estudiantes, en los padres de familia, en los demás, entonces, ¿cuál es mi concepción revolucionaria? No la tengo. Okay. Entonces, pero aquí hay que generar condiciones para hacerlo. Pero hemos dicho, ya esperamos, ahora es necesario que se nos cumpla. Eso es lo que dicen los maestros, y nosotros como movimiento pedagógico y ANDE decimos, es necesario hacer un replanteamiento serio en estos momentos para que podamos transformar la educación de este país. Se nos fue el tiempo, demasiado rápido. Decir algo. ¿Ah? Mire, yo quiero reiterar 10 segundos. Quiero reiterar que en este país andamos en un proceso de involución. ¿Por qué? Porque desde siempre todos los gobiernos han hecho lo mismo. Y si hacen lo mismo, vamos en el precipicio, si no es que ya caímos. Okay. Que hagamos otro cambio tendría que hacer. Gracias, Israel, por estar esta noche. Gracias, Alcides. Aquí estoy siempre, voy a estar siempre aquí con ustedes. Por supuesto, siempre. Y viva Chile. Ustedes son invitados. Y un saludo especial para la clase trabajadora. Por supuesto, para la clase trabajadora salvadoreña, un saludo muy especial. Ojalá tuviéramos más trabajadores, porque el problema, digamos, también hay que recordar en un día como hoy, el desempleo que siempre afecta a mucha gente que quiere entrar a trabajar y no tiene la oportunidad. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.